Portugal, 1917. En el corazón de la campiña portuguesa se encontraba un pequeño y pintoresco pueblo, un pueblecito llamado Fátima, donde la vida transcurría tranquila y apacible. 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, pasaban los días cuidando ovejas y jugando en el campo. Sus vidas, humildes y sencillas, reflejaban la esencia de la vida rural de principios del siglo XX. Un día, mientras cuidaban sus ovejas, una luz brillante apareció en el cielo, una aparición celestial que cambiaría sus vidas para siempre. La Virgen María, resplandeciente y llena de gracia, se les apareció con un mensaje divino, un mensaje de paz y esperanza, pero también de advertencia sobre los tiempos difíciles que venían. El mundo estaba en plena Primera Guerra Mundial, una época de mucho sufrimiento y caos. La Virgen venía a pedir oración y penitencia, animando a la humanidad a buscar la paz y la reconciliación. Los niños, asombrados y con la boca abierta, escucharon atentamente cada palabra de la Virgen. La Virgen les prometió volver, asegurándoles que no estarían solos en su misión. Y así fue. Cada mes, durante 6 meses, la Virgen María se apareció a los niños repitiendo su mensaje. Las apariciones de Fátima se hicieron famosas, llamando la atención de muchísima gente. Miles de personas iban a ver el milagro, llenando el pequeño pueblo con su fe y devoción. Los niños mensajeros de la Virgen transmitían sus palabras con mucha emoción y convencimiento, llegando al corazón de todos los presentes. 3 secretos fueron revelados, revelaciones divinas que cambiarían el curso de la historia y dejarían huella en el mundo. El primer secreto, revelado en julio de 1917. Una visión aterradora. Los niños vieron el infierno, llamas abrasadoras, almas condenadas gritando de dolor, un tormento eterno. La visión los dejó horrorizados. El infierno no era un cuento, era real. La Virgen les explicó: el pecado nos aleja de Dios. Si no nos arrepentimos, nuestras almas serán condenadas. El infierno es la consecuencia de rechazar a Dios. Los niños, con el corazón en un puño, comprendieron lo serio que es pecar. La visión del infierno les impactó muchísimo a los niños. El miedo a la condenación eterna, un miedo que les empujó a rezar. Se volvieron muy devotos del Inmaculado Corazón de María. La Virgen les había enseñado una oración especial. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Los niños rezaban con mucha fe, pidiendo por la salvación de las almas. Compartían lo que habían vivido con los demás. Su testimonio tuvo un gran impacto. La gente se acercaba a Dios. La devoción al Inmaculado Corazón de María aumentaba. El segundo secreto, revelado también en julio de 1917. La Virgen habló de Rusia, un país alejado de Dios. La Virgen predijo el fin de la Primera Guerra Mundial, pero también advirtió sobre otra aún mayor, a menos que Rusia se convirtiera. La solución: la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. La Virgen pidió al Papa que hiciera esta consagración. Prometió que si se cumplía, Rusia se convertiría y habría paz. De lo contrario, los errores de Rusia se extenderían por el mundo. Guerras, persecuciones a la Iglesia. Sección 5. Rusia y la Segunda Guerra Mundial. Profecía cumplida. Años después, la profecía se cumplió. La Virgen de Fátima había advertido sobre los peligros que acechaban al mundo si la humanidad no se arrepentía y volvía a Dios. Sus palabras resonaron a lo largo de los años, y muchos comenzaron a ver los eventos que se desarrollaban como un cumplimiento de sus advertencias. Rusia se sumergió en el comunismo ateo. La revolución bolchevique de 1917 marcó el inicio de un régimen que rechazaba la religión y promovía el ateísmo. Las iglesias fueron cerradas, los sacerdotes perseguidos, y la fe fue suprimida en la vida pública. La Segunda Guerra Mundial estalló, tal como la Virgen había predicho. El conflicto se extendió por todo el mundo, causando una destrucción sin precedentes. Las naciones se enfrentaron en una lucha brutal que dejó cicatrices profundas en la humanidad. Millones de personas murieron en el conflicto. Las batallas se libraron en todos los continentes, y la guerra dejó a su paso un rastro de muerte y desolación. Familias enteras fueron destruidas, y la humanidad se enfrentó a su propia capacidad de autodestrucción.
El mundo, testigo del horror y la destrucción. Las ciudades fueron reducidas a escombros, y millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. La guerra no solo destruyó físicamente, sino que también dejó profundas heridas emocionales y psicológicas. La consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María se realizó finalmente en 1984 por el Papa Juan Pablo II. Este acto fue visto como un cumplimiento de la petición de la Virgen de Fátima, quien había solicitado la consagración para evitar mayores calamidades. Muchos creen que esta consagración contribuyó a la caída del comunismo en Rusia años después. La disolución de la Unión Soviética y la apertura de Rusia al mundo fueron vistas por algunos como una respuesta divina a la consagración realizada por el Papa. Una prueba, para algunos, del poder de la oración y la intercesión de la Virgen María. La historia de Fátima y los eventos que siguieron son un recordatorio de la importancia de la fe y la esperanza en tiempos de adversidad. La devoción a la Virgen continúa inspirando a millones alrededor del mundo. Sección 6. El tercer secreto. El secreto velado. El tercer secreto, el más misterioso de todos, revelado a los niños en agosto de 1917. Pero la Virgen les pidió que no lo revelaran. Este secreto permaneció oculto durante décadas, generó especulaciones y teorías. En el año 2000, el Vaticano finalmente reveló el contenido del tercer secreto. Un texto corto, pero lleno de simbolismo. Hablaba de un obispo vestido de blanco que caminaba con dificultad por una ciudad en ruinas. Sufría por la muerte de muchos mártires. Sección 7. El obispo vestido de blanco. Interpretaciones y controversias. La interpretación del tercer secreto, objeto de debate. Muchos creen que el obispo vestido de blanco representaba al Papa. La ciudad en ruinas, el sufrimiento de la Iglesia en el siglo XX. Los mártires, las víctimas de las persecuciones religiosas. Otros interpretan el secreto de manera más apocalíptica. Ven en él una profecía sobre el fin del mundo. La Iglesia, perseguida y atacada. El Papa, mártir de la fe. El tercer secreto, un llamado a la conversión y la penitencia. Sección 8. El atentado papal y el misterio persistente. Un evento importante reforzó la conexión del tercer secreto con el Papa. Este evento no solo impactó al Vaticano, sino que también resonó en todo el mundo católico. En 1981, un hombre intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. El Papa sobrevivió milagrosamente. Muchos creen que este atentado estaba predicho en las profecías de Fátima. Él mismo atribuyó su salvación a la Virgen de Fátima. La devoción del Papa a la Virgen de Fátima aumentó después de este suceso, y visitó el santuario de Fátima varias veces para darle las gracias. El atentado papal, un recordatorio de las profecías de Fátima. Este evento trajo a la memoria las advertencias y mensajes que se les habían revelado a los 3 pastorcitos en 1917. La lucha entre el bien y el mal. Este atentado no solo fue un ataque físico, sino también un símbolo de la batalla espiritual que ocurre en el mundo. La importancia de la fe y la oración. En momentos difíciles, la fe se convierte en un refugio y la oración en una herramienta poderosa para encontrar consuelo y guía. El tercer secreto, incluso hoy, sigue generando preguntas sin respuesta. A pesar de las revelaciones y las interpretaciones, el misterio continúa, invitándonos a reflexionar y a debatir sobre su verdadero significado. Sección 9. Conclusión. Legado de fe y misterio. Las profecías de Fátima. Un legado imborrable en la historia de la Iglesia Católica. Un llamado a la oración, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Un recordatorio de la importancia de la fe en un mundo convulso. Los pastorcitos de Fátima, mensajeros de la Virgen, murieron a temprana edad. Su testimonio de fe y valentía sigue inspirando a millones. Fátima, un lugar sagrado. Un recordatorio de la presencia maternal de María. Un llamado a la esperanza en medio de la oscuridad.